Niños, buenos días. El día de hoy iniciamos una nueva semana de trabajo. Y el título de la actividad es Dialogamos sobre nuestras costumbres. Trabajaremos en el área de personal social. El propósito de esta actividad es describir las costumbres que existen en tu familia y comunidad a través de dibujos o textos y comprender sus significados. Presta atención al siguiente texto, que es la historia de Carlos y Adriana. Carlos y Adriana son hermanos de 6 y 7 años, respectivamente. Ellos son de la comunidad Ashaninka Pampamichi, la cual está ubicada en el distrito de Chanchamayo de la región Junín. Su familia se dedica al turismo. Ellos comparten sus costumbres a través de las danzas, la artesanía, los platos típicos y las vestimentas tradicionales. En vacaciones visitan a la familia de su papá que vive en Huancayo. Los abuelos los reciben con alegría y les obsequian chalinas. También los reciben cantando en quechua. Carlos y Adriana disfrutan de los platos típicos que sus abuelos preparan, así como del huaylas que bailan en los concursos que hay en la comunidad. A ellos realmente les encantan estas costumbres. Mientras van pasando los días, Carlos y Adriana ven realizar y practicar diferentes costumbres y se sienten admirados, sorprendidos y se preguntan lo siguiente: ¿por qué existen estas costumbres? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué algunos las practican y otros no? Ahora te pregunto, ¿por qué crees que Carlos y Adriana se sienten admirados y sorprendidos? Carlos y Adriana se sienten sorprendidos porque ven realizar y practicar diferentes costumbres. ¿Qué costumbres practican en tu familia? ¿Cuándo las practican? ¿Por qué? A continuación, veamos algunas costumbres de la familia de Carlos y Adriana. Carlos dice: los familiares de mi mamá son de Pampamichi. Adriana dice: los familiares de mi papá son de Huancayo. Carlos dice que la vestimenta típica es la kushma. Y Adriana dice que visten siempre usando un sombrero. Carlos dice que el plato típico que consumen es el pescado ahumado. Y Adriana cuenta que su plato típico favorito es la pachamanca. Carlos dice que una de las danzas favoritas que practican es la danza del sol. Y Adriana dice que el huaylas es una de sus danzas favoritas y suelen practicarla con frecuencia. Carlos dice que la artesanía que les gusta elaborar son con semillas de la zona, por ejemplo, las pulseras de Guairuro. Y Adriana dice que el mate burilado es la artesanía favorita y lo elaboran en familia. Carlos dice: en mi familia nos gusta bailar el huaylas. Y Adriana le dice: sí, es nuestra costumbre. Carlos dice: tanto la familia de mi mamá como la de mi papá tienen costumbres diferentes. Adriana dice: hemos aprendido esas costumbres y las practicamos. ¿De qué lugares son los papás de Carlos y Adriana? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Por qué Carlos y Adriana dicen que bailar el huaylas se ha vuelto parte de sus costumbres? ¿Qué opinas? ¿Hay alguna costumbre que practiquen en tu familia? ¿Cuál es? ¿De quién o de quiénes la aprendieron? Sigamos. Leamos el diálogo entre Carlos, Adriana y su abuelo. El abuelo dice: mi papá y mamá bailaban huaylas en los carnavales, con ellos aprendí. Adriana le pregunta: ¿por eso mi papá también lo baila? El abuelo dice:
Es nuestra costumbre bailar el huaylas. Carlos dice, entonces, abuelo, ¿una costumbre es algo que practicamos? El abuelo dice, las familias practican sus propias danzas y cantos, tienen sus propias formas de celebrar, esas son sus costumbres. Y Carlos dice, mi mamá hace pulseras de guairuro con mi abuelita. Y el abuelo dice, sí, cada familia tiene sus propias costumbres y al conocerlas vamos aprendiendo de ellas. Adriana dice, así como yo que sé hacer pulseras y collares de guairuro, estoy aprendiendo el huaylas. El abuelo dice, las familias y las comunidades tienen diferentes costumbres. Cuando voy a Pampamichi, gozo de sus costumbres. Supe que con algunas de sus danzas se agradece a la naturaleza. Carlos le dice, sí, abuelo. Ahora que leímos el diálogo entre Carlos, Adriana y su abuelo, ¿por qué el abuelo dice que goza de las costumbres de Pampamichi? ¿Qué dices tú? El abuelo dijo que cada familia tiene su propia costumbre. ¿Qué quiso decir con esto? Carlos y Adriana conversan con su primo Juan, quien también está de visita en Huancayo. Él les ha contado sobre las costumbres que practican en su familia. Mi familia es de Piura. Aquí tenemos varias costumbres. Nuestra danza regional es el tondero. La artesanía está hecha a base de barro y nuestro plato típico es el ceviche. Recuerda, cada familia o pueblo del Perú tiene sus propias costumbres, como sus celebraciones, festividades, danzas, formas de vestirse, comidas, entre otras, que son parte de su riqueza cultural. Ahora tú vas a conversar con tu familia sobre una de las costumbres que practican en tu localidad. ¿De qué costumbre se trata? ¿Cuándo la practican? ¿Por qué la practican? Luego representa tu respuesta mediante un dibujo y para seguir aprendiendo vas a realizar las actividades propuestas en tu cuaderno de autoaprendizaje de personal social en las páginas 71 a la 77. Para finalizar, vas a evaluar tus aprendizajes. Describiste las costumbres que existen en tu familia y comunidad a través de dibujos o textos y comprendiste sus significados. ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando o necesitas apoyo? Hemos terminado, niños. Nos vemos en la próxima actividad.